de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 71 se da por aprobada y el acta de la sesión 72 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado de la comisión dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 16.255 del secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el cual informa que se acordó remitir a la Comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas, boletín número 14.045-07, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento. Oficio número 16.324 del secretario de la Cámara de Diputados, por el cual informa que el diputado Cristóbal Urriticoechea reemplazará en forma permanente a la diputada Araceli Leuquén. Comunicación de la jefa de bancada de diputados del Comité Mixto RD, Comunes, Convergencia Social e Independientes, por el cual informa que se procedió a designar, a contar de esta fecha, a la diputada señora Marcela Sandoval Osorio en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, mediante ordinario número 650, por el cual informa que el representante de la Dirección General de Aguas, señor Eduardo Pérez Contreras, es el encargado de analizar los temas legislativos de la Comisión de Recursos Hídricos. Oficio ordinario número 166 del Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el cual da respuesta a la solicitud antecedentes por una eventual construcción de una central hidroeléctrica en el Río Negro, Hornopirén. Adjunta oficio del Registro Regional del Servicio Regional de Evaluación Ambiental de los Lagos. Correo del presidente de la comunidad indígena Antiñirre Quimumpuche, por el cual solicita información respecto de oficios enviados respecto al tema central de la hidroeléctrica Río Negro Hornopirén. Correo de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, Andes, por el cual solicita recibir a su presidenta, señora Jessica López, para exponer el punto de vista del gremio en referencia al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar las disposiciones de aguas servidas, la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras, boletín número 9779-33. Y finalmente, correo de Aguas Andinas, por el cual solicita recibir al gerente legal de Aguas Andinas, don Camilo Larraín, con el objeto de expresar la posición de la empresa respecto al mismo proyecto en cuestión. Presidente, esos son los documentos en la cuenta. Don abogado, hay algunas gestiones que necesitamos realizar. Hay muchas audiencias que me han llegado para recibir comunidades. Bueno, está ahora la petición de Aguas Andinas también, y algunos académicos que quieren expresarse respecto a algunos proyectos que, recordemos, los vamos a ver en esta sesión, pero en un segundo bloque. Tenemos dos bloques en esta sesión. El primero, escuchar a don Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, y luego analizar algunas mociones, y hay dos proyectos en tabla. Yo propongo, como solamente tenemos 1 hora y media de comisión, y allí le pido el permiso a doña María Teresa para que quizás nos pudiese aclarar. ¿Existe la posibilidad, me imagino que por unanimidad, que podamos extender las sesiones de la Comisión de Recursos Hídricos no por 2 horas, no por 1 hora y media, cosa que terminemos no a las 7, sino a las 7:30? ¿Por qué? Porque hay muchas gestiones que debemos realizar. Esta es una de las pocas sesiones que funciona solamente una vez a la semana. Yo creo que necesitamos, a propósito del momento que se está viviendo, de los proyectos también, y de tratar de construir una hoja de ruta que incorpore, por cierto, las visiones de la oposición, del oficialismo, necesitamos más tiempo. Yo creo que con 1 hora y media a la semana no alcanza. Pero también necesitamos el compromiso de los parlamentarios para que podamos tener quórum y podamos sesionar, sin perjuicio de que podamos tener algunas sesiones de escucha a comunidades o a organismos públicos o a entes privados. María Teresa, ¿existe esa posibilidad? ¿Cuál sería el procedimiento para poder extender media hora la sesión? Tiene que acordarlo en la comisión, presidente. Perfecto. Podemos entonces acordarlo en esta
comisión, ¿no? ¿O tenemos que citar para ese efecto? No, puedo acordarlo ahora. Ya, perfecto. Entonces, pido a los parlamentarios presentes si es que podemos tener la unanimidad justamente para extender las sesiones desde las 17:30 a las 19:30. Actualmente es solamente hasta las 19 horas. ¿Existe la unanimidad? Perfecto, perfecto. Sí, hay unanimidad, presidente. Ya, perfecto. No tengo la campanita acá, pero hagamos como que suena y que todos la estamos escuchando. Así que estamos de acuerdo en que no hay problema, presidente. Comienza desde la próxima sesión, no desde esta. Entonces, probablemente algunos parlamentarios ya habrán generado otros compromisos. Yo dejaría para esta sesión, modificaría la tabla, si es que existe unanimidad, para que escuchemos justamente al ministro Moreno, que también agradezco su disposición. Conversamos con parte de su equipo, él tenía hoy agendada algunas actividades en regiones, y agradezco mucho que pudiese estar presente en este momento, en una situación que la teníamos pronosticada para enero. Me imagino que la agenda es bien ardua. Justamente también hoy tenía actividad el ministro, así que le agradezco que pudiese haberse dado el tiempo para poder estar en esta comisión. Dada la importancia, yo pido la unanimidad para que podamos al menos establecer en esta sesión solamente una interacción y un diálogo con el ministro para poder ordenar también la agenda, aprovechando que está acá presente, y al ser también la primera sesión, digamos, del año, podamos establecer alguna hoja de ruta compartida con los intereses también del Ejecutivo, dadas las iniciativas exclusivas que tienen también de su propia competencia constitucional, y podamos sacar cosas en limpio. Yo quiero que esta sea una comisión, y al menos particularmente en mi gestión como presidente, de que podamos avanzar, más allá de quién propone, que podamos avanzar y podamos señalar que al final de este año la Comisión de Recursos Hídricos sirvió para esto, digamos, solucionó tales problemas. No siempre las comisiones solucionan cosas, pero al menos que mandemos al Senado algunos proyectos que tengan una batería importante de contenido sustantivo para el buen vivir de las comunidades, y también, por supuesto, de los proyectos que tienen el gobierno. Así que pido la unanimidad para poder escuchar en toda esta sesión al ministro Alfredo Moreno y poder también nosotros establecer preguntas, diálogos, interacciones respecto de lo que sería también la acción del Ejecutivo, al menos este año. ¿Existe unanimidad? Súper. Sí, señor. Perfecto. Si es que alguien se conectó a propósito de quizás los proyectos de ley que íbamos a revisar, que es el proyecto sobre aguas servidas o el proyecto sobre el otorgamiento de derechos de agua, está en libertad de abandonar la sesión. Si es que alguien se conectó precisamente para aquello, está en libertad de abandonar la sesión, y por cierto que lo citaremos también oportunamente para cuando veamos esos proyectos. Bueno, por tanto, para analizar la orden del día, esta sesión tendría por objeto analizar la siguiente tabla, que sería el punto principal: conocer los desafíos legislativos para este año y los proyectos de ley que se presentarían y que son de competencia o de interés de esta comisión por parte del gobierno. Para ello le damos la bienvenida al ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. Y antes de darle la palabra, estimado ministro, yo quiero darle la palabra a la diputada Marcela Sandoval. Ella se viene integrando a esta comisión y también al Parlamento. Es parte también y representante del Distrito 14, si no me equivoco, que es un distrito que también tiene harto problema hídrico, es también un distrito bastante golpeado por la sequía. Así que adelante, Marcela, si quieres dar algunas palabras para incorporarte a la comisión. Sí, hola, buenas tardes, ministro, colegas diputados, Diego especialmente, que es compañero de bancada del Frente Amplio. Sí, específicamente a mí me interesa mucho estar en esta comisión. Yo soy diputada hace muy poco del Distrito 14, donde 10 comunas presentan graves problemas de sequía
y también situaciones que tienen que ver con el acceso al agua. Entonces, particularmente, y también temas que tienen relación con el tema hídrico, pero también con temas ambientales, que están muy vinculados. Entonces, en particular, me va a interesar muchísimo como aportar, pero también hacer vínculos con organizaciones que se están movilizando por este tema, también insumar desde la comunidad más científica o técnica que están trabajando en estas temáticas. Y en ese sentido quiero ser como un aporte y contribuir con esta comisión para que efectivamente seamos un actor incidente en que podamos contribuir a dar respuesta a las comunidades que hoy día están presentando problemas relacionados con los recursos hídricos. Gracias, Diego. Gracias, Marcela. Bueno, le damos la palabra, ministro, por favor. Si tiene una presentación, también está libre de compartirla. Adelante, ministro. Bueno, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los integrantes, también a la nueva integrante, a la diputada Sandoval, y a todos los que nos acompañan hoy día. Yo quisiera, antes de, tenemos una presentación, mientras, digamos, Nicolás Rodríguez, supongo que es quien la va a poner para que ustedes la puedan tener, quisiera decirle que lo que usted ha dicho al iniciar la presentación es precisamente el espíritu que va a animar lo que yo voy a presentar. Si no fuera porque hemos tenido el coronavirus, si no fuera por los problemas, digamos, del denominado estallido social, probablemente el problema del cambio climático y de la sequía y de otros efectos también del cambio climático sería hoy día la principal noticia y la principal preocupación de Chile. Chile, como les voy a mostrar, está siendo objeto de un cambio climático muy profundo, muy rápido, que está afectando a los lugares donde está la mayor parte de la población chilena, donde está además la mayor parte de la actividad económica, y que por lo tanto está teniendo un cambio muy sustantivo. Y ese cambio, a diferencia de lo que a lo mejor experimentamos en nuestra vida de todos los días, no es una emergencia, es algo que ha cambiado y que todo indica que va a cambiar en forma permanente, y por lo tanto las soluciones, por cierto que hay que tomar algunas soluciones de emergencia, pero también hay que tomar situaciones que son soluciones de largo plazo. Hay que hacer cambios en la infraestructura, cambios en nuestra cultura, cambios en la educación, cambios en la forma de comportarnos. Son muchos los cambios. Yo les quiero mostrar cuál es la situación, cómo lo estamos mirando nosotros, y de ahí surgen los proyectos que es a lo que nos convocaron, pero yo creo que para que trabajemos juntos es bueno que compartamos este diagnóstico y podamos, digamos, entender y discutir si es que esta es la manera en la cual vemos las cosas. Voy a explicarles que esto lo hemos trabajado con mucha gente que a lo mejor estaba en la comisión, tanto de aquí como del Senado, en el periodo anterior, que han trabajado estrechamente con nosotros, y por supuesto está la invitación a que lo hagamos ahora también. Y cómo hemos compartido y concordado en el diagnóstico y en los caminos de solución. Entonces, voy a hacerles esta presentación y después abierto, y muchas gracias por la posibilidad de tener la totalidad de la extensión de la comisión, porque creo que esto es un tema que da para largo, por la importancia que tiene y porque significa tener que hacer cambios muy sustantivos en muchas cosas. Entonces, lo primero, si vamos a la primera, no sé por qué... Si podemos ir a la siguiente lámina para partir esto. Bueno, primero, ¿dónde estamos? Ahí están, en el gráfico de la izquierda, son las precipitaciones anuales. Y ahí están algunas de las principales cuencas. Probablemente algunos de ustedes representan algunos de los lugares que están, donde están esas cuencas. El Loa, el Copiapó, el Elqui, el Maipo, Rapé, el Maule. Ahí están varias de las principales cuencas de la zona central, centro-norte y centro-sur de Chile. Y las barras muestran las precipitaciones que tuvimos. La azul es las precipitaciones que tuvimos en la década del 85 al 95, las siguientes del 95 al 2005 y las siguientes del 2005 al 2015. Estas son las últimas 3 décadas completas que hemos tenido, y ustedes pueden ver en todas esas décadas cómo va cayendo la cantidad de precipitaciones que tenemos. Eso se mide en el eje de la izquierda. Las líneas, tanto la azul como la roja, nos muestran cuál es el tamaño de esa desviación. La azul muestra cuánto cayó desde la década del 85 al 95 comparado con la siguiente década.
del 95 al 2005. Y ustedes pueden ver que en las distintas cuencas tenemos más o menos una caída en la precipitación en promedio del orden del 10%. O sea, en esas de 10 años, de una década a otra, 10% menos de lluvia. Si nos vamos ahora a la línea roja, es lo que pasó en la siguiente década comparado con la década anterior, a la primera, digamos, a la década, digamos, la primera de todas. Y esa lo que nos muestra es que volvemos a tener una caída que ya es entre 20 y 30%. O sea, en la década siguiente, entre 2005 y 2015, tuvimos una caída adicional que ya no fue de 10%, fue entre 10 y 20% en la cantidad de lluvia. Y por lo tanto, en los últimos 20 o 30 años hemos tenido una caída entre 20 y 30% de la cantidad de lluvia que tenemos en promedio. En algunas es más pronunciado, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en el Elqui, por ejemplo, es mayor que lo que vemos en el Maule o en el Rapel, pero en todas ellas tenemos unas caídas, digamos, que son realmente impresionantes. Curiosamente, en el caso del LOA, que es el extremo norte, en el extremo norte se está dando una situación completamente distinta. El cambio climático está produciendo un efecto que es justo el inverso. En el extremo norte está lloviendo el doble. Y todos los pronósticos, ya voy a ir a los pronósticos muestran que eso va a seguir sucediendo, va a seguir siendo una zona extremadamente desértica, pero va a tener una lluvia que es el doble, pero desgraciadamente más concentrada y nos produce otros problemas como los aluviones y los problemas de seguridad en las quebradas que se activan y que están causando muchos problemas. El gráfico de la derecha muestra el impacto de esto sobre los caudales. Está hecho de la misma manera. Son las mismas cuencas, Loa, Copiapó, Elqui, Maipo, Rapel, que son una muestra, pero es aplicable a todas las cuencas del centro norte y centro sur. Y ustedes pueden ver, las barras significan lo mismo, ustedes pueden ver cómo van decreciendo los caudales en los ríos década tras década. Y ustedes pueden ver también que tenemos una caída en la primera década, esa es la línea azul, que ya no es 10%, es entre 10 y 20, ¿no? Y en algunos lugares hasta 30%. Y cuando vamos a la década siguiente, y miramos ya la caída en 20 años, ya las caídas ya no son entre 20 y 30, sino que son entre 20 y 50. ¿Y por qué se produce esto? Porque la caída en la lluvia se agrega a la subida de la temperatura. Ha aumentado la temperatura y al aumentar la temperatura, menos agua, como tenemos un sistema de lluvias donde llueve en invierno y una parte en otoño y se queda como nieve, eso se guarda en la cordillera para que la podamos usar en primavera y verano, los caudales los perdemos inmediatamente y las cantidades que se obtienen finalmente son menores. Y esta situación, entonces, los caudales han tenido una caída dramática y persistente en las últimas décadas. Si vamos a lo siguiente, quiero mostrarles qué ha pasado. Esto era hasta el año 2015. Quiero mostrarles, acerquémonos un poco a lo que ha pasado en la última década. Desgraciadamente, la información y las noticias no son malas, son muy malas. Lo que ha sucedido en la última década, ahí están todos los años, está hecho exactamente igual que el anterior. Está mostrado la situación de precipitaciones para Santiago y para Valparaíso, está medio en la zona de San Felipe, que es una zona que tiene muchos problemas hídricos. Si ustedes miran la estación de Quinta Normal, ¿qué es lo que ha sucedido? Un año normal son 342 milímetros, no hemos tenido un solo año normal, ni siquiera cercano, durante la última década. Nunca Chile había tenido una sequía. Sequía se denomina cuando tenemos menos lluvia que un año normal. Nunca una sequía en Chile había durado más de 4 años. Llevamos 12 años seguidos de sequía. Dentro de eso, además, el año 2019 tuvimos el año más seco de la historia de Chile, 76% menos que un año normal. Lo mismo pueden ustedes ver en la cuenca en San Felipe, en Valparaíso, 83% menos que un año normal el año 2019. Si vamos a los promedios, el promedio de la década comparado con un año normal estuvo 42% abajo en Santiago. Recuerden los números anteriores, estábamos entre 10 la primera década, 20 en la segunda década. En esta década ya estamos en 40%. En Valparaíso otro cercano a 40, 38, con pics de 76, 83. Es decir, en la última década, ¿qué es lo que hemos visto? Que este proceso que venía acelerándose de 10 a un 10% de caída de las precipitaciones por década,
y en la década hasta el año 2015 aproximadamente una caída entre 10 y 20, ya se estaba acelerando. En la última década, en los últimos 10 años, eso ha sido aún más acelerado y las caídas son mucho más apreciables. Entonces, el fenómeno se ha ido, si miramos la información histórica, es persistente y acelerándose. Vamos a la siguiente. ¿Qué podemos esperar del futuro? Hay múltiples modelos de cambio climático, hay una gran cantidad. Créanme, los hemos revisado todos y esto es como que dice, el resumen de todos los modelos de cambio climático de lo que se espera que va a suceder en el mundo. Y ustedes pueden ver, ahí está, digamos, los lugares que están en rojo, mientras más intenso es, ¿no es cierto?, donde se va a producir sequía, los lugares que están más azules y más verdes, donde va a aumentar la pluviometría, y ustedes pueden ver, nosotros creemos que en todas partes el cambio climático va a producir sequía. No, hay lugares que van a tener más lluvia y lugares que van a tener menos lluvia. En el caso de la zona centro-norte y centro-sur de Chile, ustedes pueden apreciar aquí del mapa, es uno de los lugares más rojos que tenemos. ¿Qué significa eso? Que es donde vamos a tener una mayor cambio en el sentido de tener menos agua. Ahí, como ustedes pueden ver, los estudios en promedio señalan que la disponibilidad hídrica hacia adelante se podría reducir entre un 25 y un 50% adicional en las próximas décadas. Y mientras más rojo, también significa que hay más coincidencia en los modelos. En el caso de la zona centro-sur y centro-norte de Chile, hay una coincidencia absoluta. No en todas partes hay coincidencia. Ustedes ven, ahí está, los tonos tienen que ver con el grado de coincidencia. Los distintos tonos de rojo tienen que ver con el grado de coincidencia. Aquí estos son pronósticos. En el caso de la zona centro-sur y centro-norte de Chile, hay total coincidencia entre todos los pronósticos de todos los modelos de cambio climático de que vamos a tener un aceleramiento de la caída en la disponibilidad hídrica, de la lluvia, en toda la zona, digamos, centro-norte y centro-sur de Chile. Es decir, lo que hemos visto hacia atrás, hoy día tenemos que tomar consigo. Yo creo que esta es la primera conclusión y lo primero que, digamos, pienso que es importante para trabajar en conjunto y para enfrentar esto. Tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos al frente no lo podemos mirar como una emergencia, no es un cambio transitorio. Toda la información disponible, por supuesto que no conocemos el futuro, pero toda la información disponible que existe, histórica, de varias décadas, toda la información que tenemos de los últimos años y toda la información que tenemos de los modelos científicos hacia adelante coinciden en que vamos a tener una permanente, digamos, no quiere decir que todos los años vamos a tener oscilaciones, estos son promedios, pero vamos a tener menos disponibilidad de agua y más temperatura en la zona centro-norte y centro-sur. De la misma manera, debo decir que con menos probabilidades, pero ustedes pueden ver en la zona norte de Chile, ese proceso, ustedes pueden ver ahí, es con menos probabilidades, o sea, hay menos acuerdo, pero en general los modelos muestran que va a haber una mayor pluviometría, así que siendo una pluviometría muy, muy baja, va a llover en promedio, lo que indican los modelos, va a llover el doble, o sea, va a seguir lo que ha estado pasando en las últimas décadas, va a seguir siendo una zona desértica, pero con más lluvia. Desgraciadamente eso nos produce otro tipo de problemas, una lluvia muy concentrada, nos está produciendo problemas de aluviones, estamos gastando muchísimo en lo que son obras de control aluvional en muchas ciudades, particularmente en la zona de Iquique, por ejemplo. Hay, digamos, grandes quebradas que llegan a la ciudad y que si no tomamos las medidas, el día de mañana pueden producir graves problemas. Lo mismo la zona sur, como ustedes pueden ver en lo que aquí aparece, y coincidente con lo que ha pasado hacia atrás, se ve mucho menos afectada que la zona centro-norte y centro-sur. Sin embargo, la zona centro-norte y centro-sur tiene el 80% de la población y tiene el 80% de la actividad económica y por lo tanto el impacto sobre el país como un todo es tremendamente importante. Otro de los efectos que está teniendo el cambio climático tiene que ver con el océano. Estamos teniendo mucho problema con el borde costero. El nivel del mar ha ido subiendo. Eso hace que las mareas tengan muchísima más energía y por lo tanto tenemos muchos problemas. Estamos invirtiendo muchos recursos en las zonas costeras donde hay zonas pobladas o lugares donde hay caleta de pescadores, en fin, que están siendo dañados porque
al estar más arriba del mar, la energía con la que llega al borde costero donde se encuentran las construcciones de esas personas, ya sean de vivienda o productivos, están siendo muy dañinos. Entonces, esa es la situación. Ahora vamos a qué estamos haciendo, qué podemos hacer en conjunto. En primer lugar, decir que nosotros consideramos que esto, producto precisamente de lo que acabo de mencionar, que esto es una cosa permanente, de largo plazo, un cambio cuántico en la situación que vive la mayor parte de la población y del país, no puede ser enfrentado con una visión de un gobierno, de una visión política de la izquierda, de la derecha, del centro, de lo que sea. Esto tiene que ser enfrentado de una manera que tenga permanencia en el tiempo y que nos permita enfrentar una cosa a la cual nos vemos expuestos todos. Esto es una cosa que nos está imponiendo la naturaleza y está más allá de las capacidades de cualquiera de nosotros. Y la palabra clave en este tema es la adaptación. Ustedes habrán escuchado mucho los temas de mitigación, que tenemos que hacer problemas, digamos, cómo podemos reducir los gases de efecto invernadero, cómo podemos hacer un aporte para que no cambie el clima en el mundo, y Chile está haciendo un aporte importante. Vamos a hacer carbono neutral en el año 2050, estamos haciendo cosas que probablemente muy pocos países que no son desarrollados se han comprometido a cosas así. Pero Chile tiene el 0,5% de los gases de efecto invernadero, es decir, va a ser un aporte, pero no va a cambiar el clima. El clima está por encima de nosotros y independiente de lo que hagamos, tenemos que adaptarnos a lo que nos está la naturaleza ofreciendo hoy y en las últimas décadas, y todo a ese indicar nos va a producir hacia adelante. Con razón de eso, el presidente convocó hace un poco más de un año atrás, ya llevamos 1 año y medio trabajando, la Mesa Nacional del Agua. Ahí están sus integrantes, como ustedes pueden ver, están todos los ministros que tienen relación con este tema, obviamente obras públicas, que nos toca coordinar esto, pero también agricultura, medio ambiente, energía, minería, ciencia y tecnología, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en fin, las instituciones que tienen relación con esto, la Comisión Nacional de Riego, la Dirección General de Agua, en fin, pero también senadores y diputados que han tenido interés en esto y que eran miembros de estas comisiones o son miembros de estas comisiones y que son, como ustedes pueden apreciar ahí, de las más diferentes, digamos, opiniones políticas y de las más diferentes regiones. También usuarios del agua, la Asociación Nacional de Agricultura, pero también la Asociación de APR, la Sanitaria, la Confederación de Canalistas, los medioambientales también, por ejemplo, está el champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, en fin. Adicionalmente a eso, como vamos a ver hacia adelante, nosotros a esto hemos invitado a entre 50 y 100 organizaciones nacionales y extranjeras que han venido a dar su opinión y a dar su planteamiento en cada uno de los temas y en el tema general a esta comisión, que han hecho aportes muy importantes, y además hemos creado mesas técnicas donde han participado decenas y centenas de personas en el trabajo en cada uno de los temas que voy a mencionar en un segundo. Además hemos hecho participación ciudadana, en la cual han participado decenas de miles de personas pidiéndole su opinión, talleres en los distintos lugares, de manera tal de también considerar eso. Les voy a dar un poco lo que digamos, cómo hemos logrado ordenar en esto. Decir también que, aunque parezca sorprendente, con todas las personas que ahí hay, que están desde el senador, no sé, Girardi, hasta el diputado Barro, o algunos que uno pensaría que tienen, digamos, muy distintas opiniones, de las personas de los APR, hasta el señor de la SNA o de la minería, pero hemos llegado a, en todos los temas en los cuales hemos tenido, digamos, avances, ya los tenemos conectados, hemos llegado a un total acuerdo por unanimidad en todos y cada uno de ellos. Y quiero mostrarles cuál es el análisis que hacemos y cómo eso nos permite, digamos, ir enfrentando eso hacia adelante. Si vamos hacia adelante, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en un diagnóstico. Es imposible resolver el problema si uno no tiene un diagnóstico en común. Y logramos tener entre todas las personas que ahí están un diagnóstico en común. Se lo enviamos al presidente, también lo revisaron, por supuesto, el equipo de la presidencia, estuvieron de acuerdo. Y que quiero muy sucintamente mostrarles a ustedes. Esto no tiene una bala de plata. No hay una cosa que uno pueda hacer que resuelve todo, ¿no?
aquí hay todo tipo de cosas, pero para que podamos ordenarlo, a nosotros parece, y como digo, esto no es la opinión mía, es parte de este trabajo, 1 año y medio, de todo este equipo de personas, más todos los equipos técnicos y los académicos que trabajan con nosotros, y se trajo al Banco Mundial, y hay equipos técnicos que trabajan. Hay 7 mesos técnicos que tienen 120 integrantes adicionales de gente de todos lados. En fin, ¿cómo es? Primero, ¿cuáles son los ejes del tema que son importantes? Lo primero, la seguridad hídrica. O sea, el problema del cambio climático lo que nos está provocando es que para el tipo de vida y de actividad que tenemos, no tenemos el agua necesaria para todas las necesidades que tenemos. ¿Cómo aseguramos que la gente tenga agua potable, agua para el saneamiento, agua para las actividades productivas, agua para las cosas que quisieran hacer? ¿Cómo hacemos eso y tenemos seguridad hídrica? ¿Cómo podemos hacer eso? Acceso, seguridad hídrica. En segundo lugar, lo que está azul, el problema de la calidad. No sacamos nada con tener agua. Hoy día en Chile hay un atraso importante. Hay que proteger los ecosistemas. Hay problemas de calidad de agua en los ríos. Podemos tener cantidad de agua, pero si se deteriora la calidad del agua, bueno, vamos a tener serios problemas porque necesitamos calidad de agua que sea adecuada para los usos que vamos a tener. Eso requiere gestión sustentable de los acuíferos, un montón de cosas, ya voy a ir a los detalles. En tercer lugar, necesitamos un marco legal e institucional. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo nos aseguramos que el agua que esté disponible, o la que produzcamos, o la que vayamos a buscar, nuevas fuentes de agua, la que protejamos, bueno, cómo la distribuimos entre las distintas actividades, cómo se la asignamos a una persona, cómo hacemos que se haga el mejor uso de ella, cómo logramos que vaya a los usos que consideremos, ¿no es cierto?, como sociedad, que son los que más nos interesan, en fin. Y en cuarto lugar, hay ejes transversales, que son 3 en nuestro juicio, y que hemos encontrado en todos aquellos países, hemos revisado la experiencia de todos los países en esta materia, que todos los países exitosos tienen como punto en común, que son cosas como, en primer lugar, la información. Todos los países exitosos en esto dedican esfuerzo a tener información, a saber realmente. Para tomar buenas decisiones hay que saber realmente cuánta agua consumimos, hay que saber cuánta agua hay en los acuíferos, hay que saber cuánta agua si el acuífero está bajando o no está bajando, hay que saber si los glaciares se están disminuyendo o no y cuál es la causa. En fin, tenemos que tener también, y esa información tiene que ser pública, tiene que estar disponible, tiene que ser información que el Estado la puede usar para poder fiscalizar, la tiene que usar para tomar buenas decisiones, para decidir si conviene o no conviene poner un embalse o hacer una infiltración de acuíferos. Tiene que estar disponible para que los académicos hagan estudios y puedan tener nuevas ideas. Tiene que estar disponible para los privados, para que tomen buenas decisiones. Oye, ¿planto o no planto? ¿Va a haber agua aquí o no para que yo pueda hacer una plantación en el largo plazo? ¿Va a existir el recurso o no? En fin, lo mismo, un segundo eje transversal tiene que ver con la eficiencia, muy importante. Hoy día hay muy mal uso respecto del agua. Se pueden hacer muchas de las cosas que hacemos hoy día con mucho menos agua. Esto va desde las plazas que tienen las municipalidades, que teniendo otro tipo de planta y otro tipo de riego pueden dar los mismos servicios para las personas, pero gastar mucho menos agua. Va desde los sistemas de riego de la agricultura, que como ustedes saben, si es tecnificado, gastan entre 1/3 y la mitad de lo que es el riego tendido, que es el riego tradicional. Va desde lo que gastamos para lavarnos los dientes, podemos gastar 20 litros o podemos gastar 2 litros, dependiendo de si ponemos a correr la llave o tenemos la educación, ¿no es cierto?, de decir, bueno, cómo ocupamos menos el agua, si regamos de día o regamos de noche, en fin. Y tercero, naturalmente, el tema del financiamiento, porque todas estas cosas, ya sea para obras públicas o privadas, requiere obras, requiere el agua. La gente cree que es un bien que está ahí y que digamos, es un problema de cómo distribuir el agua que hay. Y ciertamente tiene alguna componente de eso. Pero la mayoría del agua no se encuentra disponible donde la gente la requiere
ni se encuentra en condiciones de ser usada, ¿cierto? Cuando uno dice yo necesito agua, que la población tenga acceso a agua de consumo humano, lo que quiere decir es que quiere que tenga agua en su casa. Para tener agua en la casa hay que sacar agua a un pozo, hay que limpiarla, hay que almacenarla, hay que ponerle bombas, hay que poner un sistema de distribución, solo por dar una idea. Entre los que me acompañan hoy día está el superintendente de servicios sanitarios y él podrá explicar, ¿no es cierto?, que hoy día en un sistema de distribución de cualquier ciudad vale mucho más en la tarifa y en el costo, el costo de la distribución y lo que es, digamos, la red y los sistemas de impulsión y, en fin, que el costo, digamos, del agua original y de donde se obtiene. O sea, solo distribuir en una ciudad el agua tiene un costo que es muy importante y que requiere la acción de muchas personas. Bien lo saben, por ejemplo, los comités de cualquier APR, de cuál es el esfuerzo que hay que hacer para poder distribuirle agua incluso a un pequeño villorrio, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos 4 elementos, aquí están las 4 patas de la mesa: seguridad hídrica, calidad de las aguas y de los ecosistemas y la mantención y el cuidado de ellos, marco legal y la institucionalidad del agua, y estos ejes transversales que expliqué. Cada uno de ellos está dividido en algunos puntos que son necesarios para obtener seguridad hídrica, para obtener la calidad de las aguas y los ecosistemas, para obtener este marco legal y institucional, y quisiera, digamos, ir a cada uno de ellos, porque de ahí nacen entonces los proyectos de ley. Algunos son proyectos de ley, otros son proyectos de ley que ya algunos parlamentarios los han planteado y están en discusión, otros son elementos que se presentaron, digamos, en gobiernos anteriores y que ya están en discusión o ya fueron, aprobados y están siendo implementados, y creo que eso permite entonces poner el cuadro de dónde se inscriben cada una de estas cosas. Entonces, si vamos al siguiente, voy a partir primero por la seguridad hídrica, donde, como ustedes vieron, tenemos 3 elementos centrales, que son el acceso universal al agua y al saneamiento, el plan de infraestructura hídrica y las nuevas fuentes, y la planificación de las cuencas y los planes de cuencas. Primero, al referirme al acceso universal a las aguas y al saneamiento, lo primero, decir que aquí yo creo ha habido un acuerdo absoluto entre todas las fuerzas políticas de que se requiere reforzar la prioridad del consumo humano, reforzar la prioridad del consumo de subsistencia, agregar también, ¿no es cierto?, de que se requiere apoyar y darle prioridad a lo que es el cuidado del medio ambiente, y esto está muy bien y esto ya está en discusión. Esto está en la reforma del Código de Agua, esto está en discusión, está muy claramente, digamos, incluido en el nuevo Código de Agua, que hoy día, solamente para información, se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado, está terminando, yo creo que va a terminar, si no es mañana, va a ser la próxima semana y va a pasar a la sala para su aprobación en general, después va a ir a lo particular, pero ya todo lo particular está discutido, así que creo que lo particular va a ser, digamos, bastante sencillo. Ha habido un gran acuerdo, a diferencia de lo que la gente cree, y creo que va a avanzar relativamente rápido y bien, por lo menos en el Senado, y va a volver, por supuesto, a la Cámara de Diputados porque ha tenido algunos cambios y que va a ir a comisión mixta, pero ha habido un avance donde uno de los puntos más importantes y donde hay más acuerdo tiene que ver con modificar en el tema del Código de Agua las prioridades, dejar muy claro que la prioridad está en el consumo humano, la prioridad está en la subsistencia y la prioridad luego está en los consumos ecológicos y luego los consumos, digamos, que tienen que ver con las actividades productivas. Segundo, para el tema del acceso universal al agua y saneamiento, yo creo que es fundamental darnos cuenta que la gran deuda social que tenemos en Chile en esta materia tiene que ver con el sector rural. Aquí uno puede tener todas las opiniones políticas que uno quiera, pero en las ciudades Chile tiene un avance enorme, tenemos una cobertura de agua potable y de saneamiento de prácticamente el 100% en todas las ciudades. Hemos tenido, como ya lo expliqué antes, 12 años de sequía, el periodo más extenso en la historia de Chile. Hemos tenido los años de más sequía en la historia de Chile y no hemos tenido racionamiento de agua en ninguna ciudad de Chile, ninguna. Gracias al trabajo que hemos realizado desde las autoridades, pero también con el trabajo que hemos hecho con las empresas sanitarias que tienen capacidades profesionales, que tienen recursos. Hemos desarrollado con cada uno de ellos
sus planes quinquenales, ¿no es cierto?, que son los que se denominan planes de desarrollo. Hemos aplicado las medidas de emergencia. Bueno, ustedes han visto muchas de las obras en esta materia. Hemos utilizado la Dirección General de Agua para quitarle a veces agua a la agricultura para poder, digamos, salvar la emergencia en las ciudades, pero en definitiva lo tenemos resuelto por lo menos hasta ahora. No digo que esté resuelto para siempre, pero hay muchos recursos para poder ir haciendo una solución, incluso ahora, como digo, de largo plazo. Pero eso no es la situación rural. En la situación rural, aparte de todas las personas que no tienen un buen acceso al agua porque no tienen un sistema, y ahí tenemos un número muy apreciable de personas, además, durante la sequía del orden de 200.000 personas, los sistemas de APR a los cuales están conectados han quedado con algunos han perdido la fuente de agua, otros la han perdido parcialmente y otros tienen riesgo de perderla. De ellos ya hemos trabajado y hemos resuelto del orden de 100.000 personas, pero nos quedan otros 100.000, de los cuales hoy día algunos están siendo abastecidos con camiones de aljibe, con un mal sistema de atención, digamos, a las personas, a veces con escasez de agua, con un costo enorme para el Estado, y por lo tanto aquí hay una tarea muy importante que ya fue enfrentada por el Congreso y que fue hecha por el gobierno anterior, que es la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que cambia radicalmente lo que aquí se hace. Esto además no había entrado en ejecución porque esto requería que se aprobaran los reglamentos. El gobierno anterior presentó los reglamentos, fueron rechazados por la Contraloría, pero nosotros tomamos ese trabajo, realizamos de nuevo los reglamentos, los presentamos en la Contraloría, eso ya fueron aprobados y por lo tanto desde octubre del año 2020 esta nueva ley está ya en operaciones, entra en operaciones, digamos, de a poco, pero en resumen, lo que hace esto es que el MOP, Ministerio de Obras Públicas, se hace responsable ahora de todos los sistemas de agua potable rural. Si ustedes miran, hay de entre 2.500 y 3.000 sistemas de APR en el país. El MOP tenía un poquito menos de 2.000, o sea que habían entre 700 y 1.000 sistemas, digamos, que los había hecho la SUTERE, que lo había hecho una municipalidad, que lo había a lo mejor hecho con algún aporte privado, en fin. Pero en definitiva, unos sistemas que no tenían apoyo, sistemas mucho más débiles. La inmensa mayoría de los sistemas de APR que tienen problemas tienen ese origen. Tienen un origen que no fueron hechos por el MOP, no porque fueran hechos no por el MOP, sino que porque el sistema que tenía el MOP tiene un sistema que construye y luego acompaña. Hay recursos para ir apoyando, digamos, a estos vecinos, a estas cooperativas o estos comités de vecinos. Eso hoy día cambia, nos estamos haciendo responsables de todos ellos, estamos incorporándolos, estamos primero que todo conociéndolos, incorporándolos, conociendo su sistema, ya estamos apoyando a muchos de ellos en la resolución de sus problemas, como ya expliqué. Adicionalmente a esto, por primera vez el Estado se va a hacer cargo de, en forma progresiva, entrar en el tema de lo que es el alcantarillado y el saneamiento. Hasta ahora eso no existe en los sistemas rurales, es decir, mientras las ciudades tienen una cobertura total, en los campos hay una cobertura del orden del 20%, y yo creo que incluso esos números son relativamente mentirosos porque hay algunos lugares donde hay esos sistemas, pero no han tenido, digamos, mantención, no han tenido un buen uso, y hoy día, digamos, hay graves problemas sanitarios que hay que enfrentar. Esto ya lo abordó, se que desde el punto de vista de la ley, esto ya es un tema que está hecho. Ahora lo que hay que ir haciendo, y como digo, a medida que va avanzando el tiempo, va a irse poniendo en operaciones. Esto requiere un cambio muy grande en el Ministerio de Obras Públicas, hay que contratar entre 300 y 400 personas, establece, digamos, la ley, así lo estamos haciendo, se está aumentando los proyectos, estamos con el presupuesto más alto de APR en la historia del país, vamos a seguirlo incrementando. Y eso lleva al tercer punto, que es la inversión del agua potable rural. Este año estamos en el año 2021 con 342 millones de dólares. Eso, para darles una idea, es 185% superior al promedio de la década del año 2010. Ya este año es muy superior que el año pasado, el año 2020 es muy superior al año 2019, y hay que seguirlo incrementando. Y aquí yo creo que estamos trabajando en eso. Vamos a hacer un planteamiento que ojalá sea aprobado por todos, de hacer un plan y decir, ¿sabe qué más? Terminemos con este problema, hagamos un plan, a lo mejor a 10 años plazo, porque no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, pero esto es una deuda que no puede seguir pendiente, no puede ser que hayan chilenos que no tengan acceso al agua y al saneamiento, y esto se puede resolver, no de un día para otro, insisto,
pero tenemos todos los elementos. Creo que esa ley, insisto que viene de otro gobierno, pero que nos toca implementar, da la viabilidad para ir a un segundo paso, que es enfrentar este problema y iba a decir ponernos los pantalones largos, pero me he dado cuenta que la juventud no entiende esa forma de hablar, pero es ponerse serio respecto de esto y intentar resolverlo hacia adelante. En tercer lugar, el sector sanitario, sí. Consulta, ¿existe la posibilidad de que pueda remitirse a esta comisión todos los proyectos de inversión, digamos, de el MOP en materia de agua, sea tanto en el sector urbano como respecto de agua potable rural, digamos, con el proyecto en sí, en todo caso, van directamente a los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales terminan finalmente estableciendo las prioridades en función del debate político que tengan los consejeros regionales, etcétera, o el intendente? Pero existe la posibilidad de que nos envíen un documento con los proyectos de inversión en la etapa que están. Algunos quizás son concesionables, otros directamente inversión pública, para nosotros también tener un desglose respecto del gasto que se está realizando. Absolutamente cuento con ello, presidente. Si no me equivoco, creo que en la última reunión que tuve, que como digo eran con otros integrantes, digamos, nos pidieron lo mismo, así que ya se la enviamos, pero la volvemos a enviar para que lo tengan los actuales integrantes. Podemos enviarle todos los proyectos de APR que estamos haciendo, los que tenemos previstos para este año, para el año siguiente, dónde, cuándo, montos de inversión, claro, plazos más o menos. Sí, también la Federación de Agua Potable Rural justamente se mantuvo en contacto conmigo y solicitó saber más o menos dónde van a estar las inversiones, para ellos también tener una expectativa de lo que va a suceder este año. Gracias. Sí, y como digo, estamos trabajando eso, no puedo comprometerlo a enviarlo en una fecha cierta, pero espero poder también en una fecha un poco más hacia adelante, digamos, traerle una cosa que incluso vaya más allá y decir, bueno, ¿qué se necesita para realmente resolver el problema de todo lo que son los APR en total? Es decir, no solamente, digamos, lo que vamos a hacer, sino que qué es lo que se necesita, ¿no? Y eso es, en el fondo, llegar a todo lo que son lo que se denomina lugares semiconcentrados. Los concentrados están casi todos resueltos, pero los semiconcentrados, que son los que tienen como mínimo 8 viviendas por kilómetro, porque ya después está muy disperso, hay que buscar otro tipo ya no son APR, son otros, hay que buscar sistemas individuales, otra cosa. Ya hay gente que vive, digamos, más aislada. Eso no podemos resolverlo por el momento, pero lo que sí, todos aquellos lugares donde hay, digamos, grupos de personas, por lo menos esa densidad, qué es lo que habría que hacer, y así que ese planteamiento podemos hacerlo en el futuro. Bueno, también está la parte urbana, donde también podemos mandar los proyectos de lo que estamos haciendo en Santiago, Valparaíso y en cada una de las ciudades, y qué es lo que son los planes de cada una de las sanitarias para asegurar que tenemos seguridad hídrica en cada ciudad de Chile. Y finalmente, también hemos creado una mesa técnica de APR, porque una cosa es decir que uno tiene el proyecto, una cosa es saber que tenemos la necesidad, pero hoy día hacer una APR en Chile se demora 5 años. O sea, hoy día uno cree que es una inversión sencilla, pero para cumplir todas las cosas y toda la legislación que existe y pasar por todas las aprobaciones, etcétera, 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 en resumen, no voy a alargarme, pero en resumen, demora 5 años y por lo tanto lo que hemos buscado es una mesa técnica para ver de qué manera se pueden agilizar los proyectos, porque la gente no puede esperar 5 años para tener que recibir, digamos, esto, y de qué manera podemos hacer esto más rápido. Entonces, esto es lo que tiene que ver con acceso universal al agua y saneamiento. Como ustedes ven, está muy relacionado con proyectos que ya se realizaron, está relacionado con algunos proyectos que se están discutiendo y que van a volver a la Cámara, como la reforma del Código de Agua, y también está relacionado con temas de implementación de leyes que se aprobaron y donde, digamos, como bien decía el presidente, el impacto en cada uno de los lugares de acuerdo a las inversiones puede ser bastante relevante. Y vamos al siguiente punto de la seguridad. Tiene que ver con el plan de inversión en infraestructura hídrica. Ustedes saben, yo voy a ir un poco más rápido para dejar tiempo después para la discusión, pero
el plan de inversión en infraestructura hídrica, nosotros tenemos un plan de inversión a 30 años plazo para carreteras, aeropuertos, puertos, trenes, en fin, porque la única manera de hacer inversión en infraestructura, que es una inversión de largo plazo, es tener una guía, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo en materia de inversión hídrica. Para poder disponer de agua, para poder disponer de agua limpia, para poder disponer de agua limpia, pero que esté en el lugar que la necesitamos, que esté en el momento que la necesitamos, se requieren obras. Se requieren embalses, se requieren sistemas de distribución, sistemas de poder limpiar el agua, de almacenarla, en fin. Buscar nuevas fuentes de agua. Bueno, eso requiere un plan de inversión, y el plan de inversión tiene que ser por cuenca, porque a diferencia de otras cosas, aquí el agua es muy difícil cambiarla de cuenca. Hay unas cosas como las carreteras hídricas, pero son problemas, son proyectos, un par de proyectos que hay, son para mucho tiempo más si es que se hicieran, son de miles de millones de dólares. En lo general, para efectos de lo que estamos hablando, el agua es propio de una cuenca y no es posible cambiarla a otra cuenca, y por lo tanto cada cuenca tiene una situación distinta. Adicionalmente a eso, Chile es el país más largo del mundo después de Rusia, y por lo tanto las condiciones hídricas de cada una de las cuencas es totalmente distinto. Las soluciones en cada una de las cuencas no tienen nada que ver en una que en otra. La solución para Antofagasta no tiene nada que ver con la solución para Valdivia, porque las condiciones son totalmente distintas. Hoy día en Antofagasta el total del agua que se consume, 90%, lo mismo que en Tocopilla, es digamos, agua desalada. Pero en Valdivia a nadie se le ocurriría eso, porque hay otras fuentes que están mucho más disponibles, y por tanto hay que hacer otra cosa. Y en la zona central hay que buscar sistemas también distintos de las otras dos. Por lo tanto, para cada una de ellas, lo que hemos hecho es, y estamos terminando esto, ha sido un trabajo largo, se ha levantado toda la cartera disponible de inversiones en cada una de las cuencas, se han evaluado tanto hídrica como económicamente, se ha analizado el impacto económico, el impacto social, el impacto, digamos, en el producto, el impacto de todo tipo, y algunos de los resultados que ya tenemos, por ejemplo, hay más de 700 iniciativas de APR por 500.000 millones, esto es básico para lo que ya mencioné de este plan hacia adelante. Hay iniciativas que generan agua, de las cuales hay 243 iniciativas en 38 cuencas. Insisto que esto hay que mirarlo por cuenca. Tenemos un análisis de cómo impactaría, digamos, el estrés hídrico, si resuelven o no, porque tenemos una estimación de cuánta va a ser la cantidad de agua que vamos a tener en cada cuenca, y tenemos por otro lado cuánta agua podemos generar, y podemos ver entonces cuál va a ser el equilibrio de largo plazo en esa cuenca. Pero también hay una gran cantidad de iniciativas que son habilitantes. Hay cosas que ayudan, que no necesariamente producen agua, pero que ayudan en otras formas, estudios, análisis, que son muy importantes. Y también hay, digamos, iniciativas que son innovadoras, que a lo mejor no hemos ocupado hasta ahora, pero que pueden ser soluciones de futuro que en otros lugares del mundo han dado muy buenos resultados, y que Chile también podría, en algunos de los lugares, pueden ser las soluciones para algunos de los problemas que tenemos hacia adelante. El tercer punto, la seguridad hídrica, aparte de tener, digamos, el tema, los temas que ya mencioné, el acceso universal, el sistema de tener las obras, es la planificación estratégica de cuencas, con lo cual denominamos lo que yo mencioné de tener la información y la modelación de realmente lo que pasa en las cuencas. Las aguas superficiales y subterráneas están conectadas, y la única manera de manejarlas es entender lo que pasa. Si no se opera de esa manera, las decisiones que podemos tomar son muy equivocadas. Hoy día estamos invirtiendo en hacer el análisis y la modelación con los equipos técnicos y gastando una gran cantidad de dinero con personas que son las más capacitadas para esto. En las 61 cuencas, tenemos 101 cuencas en Chile, las 61 cuencas que es donde realmente hay problemas, las vamos a tener todas, digamos, al año 2022, así que ya con eso vamos a tener la información. Hoy día ya tenemos las 10 cuencas más críticas, ahí están cuáles son: Copiapó, Huasco, Choapa, El, Quilimarí, Ligua, Petorca, Aconcagua y El Maule. Ustedes pueden ver que son las que están teniendo más dificultades, son las más difíciles y al mismo tiempo más importantes, y estamos, digamos, poniéndolas a disponibilidad de la ciudadanía, de la academia,
y de todo el mundo para que la gente conozca cuál es la realidad de lo que sucede en cada una de ellas, y esto está disponible para las autoridades y está disponible también, como digo, para el sector privado, para los académicos, para que cuando tengamos discusiones respecto de lo que es mejor, lo podemos hacer con información exacta de que si yo pongo un embalse, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago una infiltración, ¿cuál va a ser el impacto? Si yo hago una desviación del río hacia acá o hacia allá, ¿cuáles van a ser las consecuencias en cada uno de los puntos? Esto se puede hoy día comenzar a discutir, ya por lo menos en estas cuencas y progresivamente en la mayoría, con información. Esto es un cambio muy importante. Debo decir que nosotros hemos estado avanzando en esto y quizás, digamos, y puede sorprender, la gente a lo mejor piensa que un gobierno de centro derecha que trata de decir que no cuida los ecosistemas, que no cuida el agua, que está jugado por los usos productivos, pero solo mencionar que en la historia de Chile hoy día tenemos nosotros 350 acuíferos, 354 acuíferos. De los 654 acuíferos, históricamente en Chile se cerraron 6, o sea, cerrar significa no entregar derechos porque lo que se está sacando es más que lo que está entrando. Debo decir que nosotros hemos cerrado 100. Hoy día, a fines de diciembre del año pasado, 2020, ya tenemos 100 y para cada uno de ellos hemos hecho el estudio necesario y yo me hago la conclusión de que lo que está saliendo es igual o superior a lo que está entrando y por lo tanto no se pueden entregar más derechos y se ha suspendido la entrega de derechos sobre eso. Es decir, tenemos que cuidar lo que tenemos y tenemos que hacerlo con información, porque también, por supuesto, si hay algún lugar donde hay agua que está disponible, que va a estar disponible hacia adelante y que hay personas que la necesitan, magnífico. Pero lo que no podemos poner es en riesgo, digamos, los ecosistemas de los cuales dependemos y dependen las generaciones futuras. Vamos al segundo punto entonces. Decíamos que junto con la seguridad hídrica, el segundo punto que es fundamental y el segundo pilar de esto tiene que ver con la calidad de las aguas y con la protección de los ecosistemas. Seguimos adelante y vamos a los puntos que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la protección de esos ecosistemas. La protección de estos ecosistemas, hay varias cosas que hoy día están en discusión y que están avanzando. La primera, se crean derechos de agua que son con fines no extractivos, es decir, con fines que no son productivos ni consumo humano, simplemente para la conservación. Eso no existe hoy día en el Código de Agua, ha sido propuesto por el gobierno, ha sido aprobado por la oposición y está quedando en el nuevo Código de Agua. Es una cosa muy novedosa que es la creación de derechos de agua para personas cuyo uso es simplemente para no usarlos y para proteger, digamos, determinados ecosistemas. Segundo, se está trabajando, vuelvo al tema de la información, en la actualización del mapa de calidad de los acuíferos. Si no tenemos calidad en los acuíferos, podemos cuidar la cantidad y podemos perder los acuíferos. Esto tiene mucho que ver con infiltración, los cuidados que hay que tener. Y también el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que está en desarrollo junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Después tenemos el proyecto de ley que está en discusión, el proyecto de ley del senador Girardi y de otros, que es el proyecto de ley de protección de los glaciares, donde estamos trabajando. Hay un proyecto de ley donde, entre otros, por supuesto hay otras personas, pero recuerdo aquí en su origen al senador Durresti, que tiene que ver con las turberas en Magallanes. La ley de humedales urbanos, que esta ya se aprobó, donde ya está funcionando, que protege estos cuerpos de agua en las zonas urbanas, y ya hay, no solamente está en vigencia, sino que ya hay, eso creo que es una buena noticia, ya tenemos 12 solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos que están en trámite solamente entre enero y febrero del año 2021, o sea, ya hay gente que está acudiendo a esto para la protección de esos cuerpos de agua. Lo segundo en este tema tiene que ver con la gestión sustentable de los acuíferos. Yo aquí mencionaba lo que se está haciendo entre el año 2018 y 2021, es decir, mientras ha estado este gobierno, de los 375 acuíferos, hemos estudiado cada uno de ellos, ya vamos en 27% de ellos, 100 de estos 375 han sido declarados como área de prohibición, es decir, no se pueden entregar
más derechos sobre ellos. También hay una cantidad que han sido restringidos, es decir, solo se pueden entregar derechos que se pueden usar en forma eventual, es decir, solo se pueden utilizar mientras no haya sequía. En la historia de Chile hasta el año 2018 solo se habían declarado 6, o sea, y con la misma norma, porque no ha cambiado el Código de Agua, es decir, con las mismas normas anteriormente solo se habían cerrado 6, hoy día hemos cerrado otros 94 y créanme, vamos a seguir hacia adelante, no por cerrar, por supuesto no vamos a cerrar aquellos acuíferos donde hay disponibilidad, pero sí vamos a proteger los acuíferos que tenemos hoy día y todos aquellos en los cuales, digamos, vemos que están siendo afectados por extracciones que superan, digamos, sus capacidades. Luego de eso tenemos una ley que ya se aprobó, también proviene del gobierno anterior, pero que no estaba en operaciones, también tenía el problema del reglamento, se aplicó el reglamento, se aprobó, etcétera, y que es el monitoreo efectivo de extracciones subterráneas. Y permítanme aquí detenerme un segundo. Yo creo que esto es parte de muchas confusiones que hay en esta materia. La mayor parte de las personas, cuando habla del tema del agua, aplica criterios que tienen que ver con las aguas superficiales. Y en las aguas superficiales existen una serie de instituciones, personas, que cuidan el agua, ¿no? Hay juntas de vigilancia, hay asociaciones de canalistas, ellos a su vez contratan celadores, personas que recorren el canal para que la gente no se robe el agua, no saque más de lo que le corresponde. Ellos hacen obras para cuidar los canales, para tener cuidado, ¿no es cierto?, de lo que pueda pasar en el río. Si alguien saca agua del río o hace algo en el río que pueda afectar el suministro de agua, ellos inmediatamente lo denuncian. Ninguna de esas cosas, la distribución del agua es muy simple porque es un porcentaje del agua. Si hay una sequía, bueno, si hay la mitad del agua, bueno, todos tienen la mitad del agua que tenían antes. Nada de esas cosas sucede hasta ahora en el tema de las extracciones subterráneas. En primer lugar, hay miles de organizaciones de usuarios de aguas superficiales. Hay solamente 13 organizaciones de usuarios de aguas subterráneas. Estamos duplicándolas, pero imagínense, eso significa otras 13 o 14 más para el año 21, pero eso que realmente no va a cambiar, digamos, sustantivamente el número y cuesta bastante hacerlo. Es decir, cuando una persona hace un pozo y saca agua sin derechos, a diferencia de lo que pasa en un río, nadie de los vecinos reacciona y dice, oiga, me están sacando el agua mía, a pesar de que están sacando el agua suya, ¿no? Están sacando agua y eso obviamente que puede afectar, digamos, los derechos de las personas que tenían derecho en ese mismo acuífero. Pero las personas no lo ven de la misma manera, no están organizados y no lo hacen ver a los fiscales. Para la fiscalización también es muy diferente. Hay que tener, digamos, una manera distinta de hacerlo. No hay una manera visual tan fácil de mirarlo. Hoy día hemos cambiado toda la fiscalización, lo estamos haciendo por satélite, medimos la cantidad de vegetación, comparamos con los derechos que tienen, luego lo hacemos por satélite, luego lo hacemos con drones para intentar saber dónde está la fuente del agua y luego vienen los fiscalizadores. Hemos tenido que multiplicar por varias veces los fiscalizadores. O sea, aquí hay un trabajo que es muy importante, pero uno de los elementos importantes de ese trabajo tiene que ver con esta ley que se aprobó por el Parlamento y que está haciendo un cambio muy importante y que está empezando a operar. Esto ya la estamos implementando, se implementa por regiones, y que es instalar todo pozo, de acuerdo a la ley, ahora tiene obligación de tener un caudalímetro, o sea, tiene que tener una medición de cuánto saca. Los pozos grandes tienen que informar en forma instantánea lo que están sacando, y los pozos más chicos tienen que hacerlo una vez al mes, y son más chicos una vez al año. Pero en definitiva la autoridad sabe, o va a saber, esto está entrando por comunas, vamos a tener 180 comunas, o sea, la mitad para fines del 2021, 180 comunas prácticamente todo, porque esto se aplica a las comunas donde hay escasez y donde es relevante, y entonces vamos a tener la totalidad, y vamos a tener entonces que podemos comparar lo que el acuífero está recibiendo con las extracciones efectivas, por lo menos de aquellas personas que tienen derechos. El Código de Agua va a permitir que podemos reducir las extracciones, igual que lo que sucede, ¿no es cierto?, en el caso de los ríos, porque cuando cae
la cantidad de agua disponible producto de la sequía en los pozos, la distribución no es pareja. El que tiene un pozo más profundo no le pasa nada y el que tiene un pozo menos profundo sí le pasa. Por eso, por ejemplo, muchas veces los APR son afectados porque, de acuerdo a las normas de inversión social, no se nos autoriza a hacer pozos muy profundos porque no se justificaría socialmente hacer un pozo más profundo cuando el agua no está tan profunda. Pero cuando hay una sequía y baja el pozo, bueno, ese APR se queda sin agua y el señor privado que tenía, digamos, un pozo que, muy bien, cuidando su inversión, hizo un pozo muy profundo, no es afectado porque bajó, pero él tenía un pozo que tenía una extensión mucho más profunda y por lo tanto no le afecta. Entonces, esto permite que, si vemos que la situación, podemos saber y podemos, digamos, utilizar lo que permite el código de agua. Así que tenemos que crear muchas más organizaciones de usuarios. Aquí no hay manera de fiscalizar esto si no hay ayuda de los usuarios. Hay que de esa manera entonces apoyarlos, hay que simplificar el trámite, hay que aplicar, insisto, no es de este gobierno, pero nosotros estamos, digamos, aplicándola y va a tener un efecto importante. Hay que aumentar la fiscalización, hay que aplicar la ley para cerrar los acuíferos, que es lo que estaba explicado en el primer punto, y de esa manera entonces ir a realmente hacer una gestión que sea sustentable. O sea que lo que estemos haciendo con los acuíferos estemos seguros que en los próximos años y que no en las generaciones que nos sigan, también van a disponer de esos recursos. Si vamos al tercer punto en este tema, tiene que ver con la protección de glaciares. Bueno, hace mucho tiempo que se había olvidado este punto, en el año 2014 se hizo la última actualización del inventario de glaciares, la reiniciamos, la tuvimos en el año 2019 y ya está disponible. Se aumentó la cobertura y se está ampliando enormemente la red de monitoreo que tenía la Dirección General de Agua, que además de ser viejas son pocas. Estamos agregando 2 estaciones en el año 2021, estamos teniendo además estaciones mucho más modernas que transmiten online. O sea, hoy día estamos pudiendo seguir en detalle lo que está pasando, digamos, en materia de glaciares y además estamos trabajando con el Parlamento en el tema del proyecto de ley de glaciares. El tercer punto tiene que ver con el marco legal y la institucionalidad. Hoy día, en lo que tiene que ver con los principios básicos, que es el primer punto, estamos hoy día trabajando ya hace bastante tiempo, primero me tocó con la Comisión de Agricultura, después ahora con la Comisión de Constitución del Senado, la discusión, digamos, de los elementos básicos y del nuevo Código de Agua, que ha sido muy interesante ese trabajo y que está avanzando, yo diría, bastante bien y rápido, y como digo, luego espero yo va a volver a la Cámara de Diputados, y yo creo que hay bastantes acuerdos en principios básicos. Primero, la prioridad del consumo humano y cómo eso se expresa. Segundo, que existan estos derechos no extractivos, digamos, para conservación o recreación que ya mencioné. Tercero, que los nuevos derechos de agua no sean indefinidos en el tiempo, sino que tengan plazos y tengan sistemas de renovación. Cuarto, un punto que quizás no se le ha dado la suficiente importancia, pero en la cual, luego de que todos han estudiado este tema, se han dado cuenta de la importancia que tiene, y esto bien lo entendió el presidente Lagos en su momento, y que tiene que ver con el tema de los derechos que se entregan para un uso, y la importancia de que las personas que no lo usen, lo devuelvan. Y por lo tanto, para eso se creó la patente por no uso. Ya hemos recibido mucha gente que devuelve el agua, aunque parezca increíble, pero hemos recibido 8.000 litros por segundo de vuelta porque las personas ya no quieren pagar las patentes por no uso. O sea, hay que desincentivar la especulación. Personas que tomaban esto pensando en que esto podía subir de precio, pero no lo ocupaban, mientras otras personas que lo necesitan no lo pueden obtener. Entonces, aquí esto está, el nuevo Código de Agua ha tomado 2 medidas en esto. Uno, la patente no solamente sube, que tenía 3 niveles hoy día, sino que sube sin límites, geométricamente hacia adelante, y por lo tanto al final todo el mundo lo devuelve. Y además de eso, hay un punto en el cual pague o no pague, si no lo usa, los derechos se extinguen. Y esto hoy día está quedando incluso para los derechos antiguos. O sea, esto es un cambio muy importante y que hace que los derechos estén para ser usados, un punto muy relevante. También
una cosa muy importante que también se ha llegado a pleno acuerdo, tiene que ver con la inscripción de los derechos. Hoy día, muchas de las políticas de gestión del agua que hace la autoridad son imposibles de llevar a la práctica porque no se conoce quiénes son los dueños de los derechos. No están inscritos, aquí hay numerosos, sobre todo, derechos pequeños, digamos, que no están, digamos, son derechos constitucionarios, que se ocupaban antes del año 80, que la ley, digamos, los acepta como principios, pero no están, digamos, en un registro, y por lo tanto, por ejemplo, si no lo usan, es muy difícil cobrar la patente de no uso porque no se sabe exactamente quiénes son. Entonces, se cambia la norma y se declara entonces que los derechos no inscritos en el conservador de bienes raíces caducan. Adicionalmente a eso, se amplía la potestad de expropiar derechos para poder realmente priorizar el consumo humano y la conservación. Es decir, si queremos realmente poder, en un caso específico donde no hay otra fuente de agua y queremos priorizar el consumo humano, bueno, tenemos que tomar de otra parte y podérselos transferir, digamos, a las personas que lo necesitan o al uso que es necesario. El tercer punto o el segundo punto respecto a esto tiene que ver con la institucionalidad pública del agua. No me voy a extender mucho de esto. Esto es un proyecto que va a estar muy rápidamente, no sé si vamos a partir por diputados o por senadores, lo vamos a presentar probablemente durante este mes. Tiene que ver con cambiar la institucionalidad del agua. Vamos a transformar el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y el Agua. En la práctica ya el Ministerio es el coordinador en materias del agua, pero lo hace en forma, llamémosle, informal. La institucionalidad del agua hoy día en Chile es muy compleja, tiene 43 instituciones distintas del Estado que trabajan en el tema del agua, no hay coordinación, no hay liderazgo, la información no coincide, digamos, entre uno y otro, así que hay muchísimos problemas. Este fue un tema ampliamente discutido en la mesa, se llegó a un pleno acuerdo, y esto por lo demás es un tema bastante viejo, esto ya en gobiernos anteriores esto se estudió, se contrató al Banco Mundial, se hicieron estudios, todos los informes y estudios que se han hecho han concluido que hay que construir, digamos, una subsecretaría del agua, todos han concluido que esto debe estar en el Ministerio de Obras Públicas, pero por la razón que sea, no se ha hecho, y eso hace que la efectividad de la acción del Estado se vea disminuida y eso no puede continuar. Y por lo tanto nosotros vamos a presentar este proyecto que modifica el Ministerio, crea la subsecretaría del agua, pone la coordinación de este tema en manos del Ministerio, pone todas las instituciones que ahí aparecen, que algunas de ellas hoy día están en el Ministerio y otras no, la Dirección General de Agua, la Dirección General de Obras Públicas, hoy día son direcciones la de Obras Públicas, pero la lleva la Dirección General, crea la Dirección Nacional de Información y la pone ahí, tenemos el Instituto Nacional de Hidráulica, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, recordar que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ahora, con la nueva ley de servicios sanitarios rurales, también fiscaliza y supervisa lo que pasa en los servicios sanitarios rurales, así que esto permite, digamos, tener una fiscalización tanto de lo rural como de lo urbano. Crear los paneles de expertos del agua, que esto está en el Código de Agua nuevo, que es una institución técnica donde las decisiones complejas, importantes del Director General de Agua, tienen una opinión consultiva, no una opinión decisiva, pero sí una opinión consultiva y pública de este panel de expertos del agua, del cual después el Director General del Agua podrá o no seguir sus recomendaciones, pero si no las sigue tendrá que explicar por qué no las sigue. Se crea la Comisión de Ministros del Agua, que es el ente coordinador. Hay muchos ministerios que por supuesto van a seguir teniendo relación con esto, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto que va a seguir preocupado de la calidad del agua, del cuidado de los ecosistemas, que muchos tienen impacto sobre el agua, el Ministerio de Agricultura va a seguir preocupado de la agricultura y el agua tiene mucha importancia, en fin, hay muchos. Se crea el Comité Técnico del Agua que lo preside, digamos, este subsecretario, donde están todas las organizaciones técnicas que tiene el Estado en esta materia, y se crea el Consejo Nacional del Agua, que son gente externa, una cosa parecida a lo que estamos hablando, digamos, en términos de la Mesa Nacional del Agua, cuyo fin más importante es la propuesta de la Política Nacional del Agua al presidente, que por supuesto puede digamos, puede finalmente dictar la política que estime conveniente, pero tiene una propuesta de un cuerpo amplio de personas además que han sido elegidas, digamos, no necesariamente por él, sino que puede haber sido también por los presidentes anteriores y que, digamos, le permite tener una visión amplia de lo que es necesario
modificar cada 5 años, pensamos nosotros, en esta política nacional del agua. Sí, solo por mencionar, y para ir a la próxima lámina, esto que estoy mencionando no es ninguna cosa muy nueva. Ahí tienen ustedes, digamos, las diferentes entidades que han pedido que la institucionalidad del agua en Chile se cambie y que se cree el Ministerio del Agua, que se cree la Subsecretaría del Agua, y habían otras, digamos, alternativas, como la Agencia del Agua, por ejemplo, que después de ser estudiado por el Banco Mundial y otros, digamos, se llegó a que no era la mejor solución. Pero ahí tienen ustedes, ahí están los números y aquí está cuáles son. Por ejemplo, ahí usted tiene la Secretaría del Agua, el punto 1 es el Banco Mundial en su estudio del año 2013. Ya llegó a la conclusión que para Chile lo mejor es la creación de una Secretaría del Agua. Un nuevo estudio del Banco Mundial del año 2014 llegó a lo mismo. La Cámara de Diputados le pidió al Ejecutivo el año 2014 la creación de una Subsecretaría del Agua. El Senado en 2014 le pidió al Ejecutivo la creación de una Subsecretaría del Agua. La Fundación Chile creó una cosa que se denomina la Mesa de Agua y Medio Ambiente, que sigue funcionando hasta ahora, que tiene todos esos integrantes que ahí aparecen. Estudió este tema y llegó a la conclusión de que la mejor institucionalidad para Chile es la Subsecretaría del Agua. La CPC, la Confederación de la Producción del Comercio, el año 2016 le pidió al Ejecutivo de la época, estoy hablando del gobierno de la presidenta Bachelet, que creara una Subsecretaría del Agua. El Consejo de Política de Infraestructura creó un equipo técnico para esto, presidido por Alberto Murraga, el ex ministro de Obras Públicas, que recientemente, y lo presentó, digamos, en la Mesa Nacional del Agua, estudió este tema y llegaron a la conclusión que la mejor solución es una Subsecretaría del Agua. También otros le han llamado a esto Ministerio del Agua, como por ejemplo la Cámara de Diputados en 2014 pidió esto, la Cámara de Diputados en 2020, y con una amplia mayoría, también le pidió al Ejecutivo la creación de un Ministerio del Agua. Bueno, así que en esto hay bastante, digamos, acuerdo. Esto fue aprobado por unanimidad por todos los miembros de la Comisión del Agua. Ustedes vieron, había gente, diputados y senadores de todos los sectores, así que tiene gran apoyo transversal. Y yo creo que es muy importante este cambio para hacer más efectiva la acción del Estado en esta materia y que no se diluya en 43 instituciones que no tienen una acción común. Finalmente, en esta materia es muy importante lo que es la institucionalidad a nivel de cuencas. Como ya mencioné, aquí es difícil hablar de solamente cosas nacionales. Aquí la realidad en cada una de las cuencas es muy distinta. Aquí tenemos las organizaciones de usuarios que tienen que, digamos, ser más fuertes, particularmente en lo que es agua subterránea, donde tenemos, digamos, una prácticamente inexistencia. O sea, hay poca organización de los usuarios para defender sus propios recursos y sus propios derechos y hacer buen uso de lo que tienen. Por otro lado, digamos, tienen que tener, por supuesto, mayores atribuciones para la gestión hídrica a nivel local. Hay que, además, integrar al resto de la comunidad. Aquí hay personas que no tienen derechos de agua, pero que les interesa qué pasa con el agua que está, digamos, en el lugar donde viven. Hay que fortalecer la fiscalización. Yo comentaba recién cómo estamos cambiando la tecnología, cómo estamos aumentando el número de fiscalizadores. Bueno, todo eso tiene que ser tratado a nivel de las cuencas. Y también hay la intencionalidad de cuencas, que va más allá de la organización de usuarios, y aquí hay un trabajo que está desarrollando la Fundación Chile, hay un piloto de lo que ellos están pensando en Maule y en Maipo. Estamos atentamente siguiendo el trabajo que hacen ellos, intentando ver cuál podría ser, digamos, la institucionalidad a nivel de cuenca, no solo a nivel nacional, que podría ayudar mejor a que esto funcione bien y que pueda enlazar las organizaciones de usuarios con esta organización nacional que mencioné. Y para terminar, simplemente hablar de lo que denominé ejes transversales, cuyo primer punto tiene que ver con la información. Creamos una mesa de información que la lideró el Ministerio de Ciencia, el ministro de Ciencia. Ahí trabajó muchísima gente de las universidades, en fin, y que propuso, que podemos verla cuando ustedes estimen conveniente, una estrategia nacional de información hídrica, cómo hay que hacerlo, cómo se tienen que coordinar los entes públicos, la creación de un sistema unificado de información hídrica. Se discutió si había que concentrar todo en esta unidad nueva o si se dejaba disperso. Se llegó a la conclusión que es mejor que esté disperso, pero que hay alguien que
digamos, da las normas de manera que toda la información vaya a un mismo repositorio, se calcule y se tenga en las mismas unidades de tiempo, sean intercambiables los datos, se puedan comparar unos con otros y tener realmente un sistema unificado de información hídrica disponible para todos, academia, privados, sector público, etc. La creación de la Dirección Nacional de Información Hídrica, esto va a estar en el proyecto de ley que mencioné, digamos, que crea la Secretaría del Agua y que cambia el Ministerio del Agua. Eso es uno de los elementos que va a tener este proyecto de ley que esperamos enviar al Congreso probablemente antes que termine este mes. Y adicionalmente a eso, en la parte de generación de la información, bueno, lo que ya mencioné, el fortalecimiento de la red de la DGA, que es la que produce la información en muchos de este tema, que tiene que ver con el monitoreo de ríos, de glaciares, la calidad del agua, en fin, de ahí se está haciendo un aumento de recursos muy relevante. En el tema, el segundo punto respecto de estos temas transversales, que tiene que ver con eficiencia técnica, también creamos una mesa técnica aquí hay mucha gente de afuera que ha trabajado en este tema, gente técnica, llamémosle, y de distintas opiniones en esta materia. Bueno, aquí se han tratado los temas de mejora de la eficiencia del riego, el reuso de las aguas tratadas, el tema de las aguas grises, si podemos cambiar el tema de las tarifas, qué podemos hacer en materia de educación, porque si queremos cambiar la forma en que la gente usa el agua, cómo podemos medir la huella hídrica para que la gente tenga conciencia de cuánta agua está gastando cada vez que consume o usa algo. En fin, los anteproyectos de la Ley de Modernización de la Regulación Institucional del Servicio Sanitario Urbano, es un proyecto que está ahí, el presidente, digamos, lo ha tenido disponible hace ya algún tiempo, y que tiene, entre las cosas que tiene, ¿por qué lo menciono? Porque entre las cosas que ahí tiene que ver con el uso eficiente de agua en el sector urbano, ¿no? Esto tiene que ver con los sistemas de tarifas, pero tiene que ver también con la pérdida, ¿no? El sistema urbano en Chile tiene muchas cosas positivas, pero desgraciadamente tenemos un indicador que es malo, que es la pérdida de agua en las redes. Hoy día la tasa de pérdida de aguas no facturadas por distintas razones, pero parte de ello es pérdida, digamos, en las redes, son mucho más altos que en los sistemas óptimos. Entonces tenemos una gran cobertura, tenemos un buen nivel de servicio, pero tenemos grandes niveles de pérdida y cuando el agua es escasa, bueno, tenemos que considerar que esa pérdida tiene un costo alto y por lo tanto hay que reducirla y la nueva ley apunta a ese tema. También va a estar el proyecto de ley que prolonga y prorroga la ley de fomento al riego, que es importante porque es el sistema, todo lo que cambia, digamos, el uso de agua en la agricultura. Y finalmente, en el tema de financiamiento, bueno, tenemos la mesa técnica de financiamiento, igual que en los otros dos temas, digamos, de los temas transversales, lo hemos enfrentado de la misma manera, hay equipos de distinta proveniencia que están trabajando en esto. Entre las cosas que están mirando tienen que ver con revisar la metodología de evaluación social, porque creemos que hay algunos beneficios de este tema que no están siendo lo mejor capturados adecuadamente. Segundo, está todo el tema de las obras medianas y de los sistemas de agua potable rural, donde ha habido, digamos, la idea de que quizás se podría considerar que no solamente los financiamientos vinieran del Estado, sino que también los privados pudieran hacer aportes a este financiamiento de obras de menor envergadura, que entre paréntesis son más fáciles de hacer, porque las obras grandes hoy día hacer un embalse en Chile, digamos, de algún tamaño, pero no un embalse gigante, sino que un embalse pequeño, mediano, mínimo demora 30 años, ¿no? Solamente para cumplir con las normas hoy día existentes se demora 15, y como todas las cosas se demoran más, y la comunidad afectada, digamos, obviamente que hace cuestión, y los problemas medioambientales, en fin, etcétera. En la práctica, las cosas los embalses que hoy día se están construyendo, por lo menos tienen 30 años de antigüedad. Entonces, obras más pequeñas tienen una viabilidad de poder ser hechas también, digamos, en forma más rápida. Y lo mismo sucede con los sistemas de agua potable rural, donde hay
muchas personas que les gustaría poder hacer un aporte en esto y que no fuera solamente, digamos, los recursos públicos, y poder, digamos, también hacer un aporte a la comunidad donde ellos realizan su labor, ya sea aportando fuentes de agua o aportando directamente a los financiamientos de lo que hay. Y finalmente, también está el DFL 1123, que son para obras multipropósito, donde creemos que también uno puede avanzar en esta materia. Voy a dejar esto ahí, tengo más información, está disponible, digamos, un par de anexos de la participación ciudadana, dónde se hizo, qué pensaba la gente, pero creo que lo que acabo de mencionar, que es como una visión general del tema del agua y dónde están los puntos donde van a haber proyectos de ley o se acaban de hacer proyectos de ley o se están discutiendo proyectos de ley, da una idea más general de lo que estamos haciendo en materia del agua, y que permite incluir, digamos, cualquiera de los elementos que para ustedes sean relevantes o incorporar las preguntas o dudas que ustedes puedan tener. Así que muchas gracias, presidente, y a disposición. Gracias, ministro. Bueno, muy completa la exposición. Le solicitamos juntar la presentación también para que esté a disposición. Absolutamente a disposición de ustedes. Marcela tenía una consulta. Vamos a hacer unas consultas varias, digamos, para que las puedan notar y podamos ir resolviéndolas. Y damos por finalizar la sesión luego de la respuesta a todas las dudas. Adelante, Marcela. Adelante. Sí, ministro, muchas gracias por la presentación, muy completa. Solo una duda, yo había revisado la plataforma digital que tienen de la Mesa Nacional de Agua en el Ministerio de Obras Públicas y hay una serie de informes que tienen que ver con participación ciudadana, digamos, con la mesa técnica, digamos, con todos los documentos que ustedes tienen. ¿Tiene algún tipo de reporte que digamos, que pueda permitir como a esta comisión, con más al nivel de indicadores, que nos permita como resolver más rápidamente, quizás, porque es una serie de documentos y que son más bien cualitativos, entonces no sé dónde poder encontrar esa información? Ya, solo para que luego ministro pueda ir resolviendo alguna duda. Yo tengo una duda respecto del tema del proyecto de ley de organizaciones de usuarios. Entiendo que al menos este mes ingresaría el de la institucionalidad del agua, de la subsecretaría, y el de las organizaciones de usuarios, que recuerdo que lo comentamos en esta comisión el año pasado, en algún momento a principio de año, si ese proyecto de ley tiene fecha de ingreso. Yo lo único que estoy aquí intentando proyectar es si es que en algún momento a esta comisión va a ingresar algún proyecto de ley con algún tipo de urgencia que evidentemente requiera que yo organice y planifique el año de una determinada forma. Si es que pudiese, digamos, referirse a aquello. Y respecto del tema de la mesa del agua, la proyección que tiene esta, bueno, sabemos que este gobierno particularmente va a nuevamente, o la coalición de gobierno va a entrar en periodo de elecciones, y me imagino que tiene un tope, digamos, como fin de funcionamiento y de entrega de productos. ¿Cuál, digamos, sería esa proyección propiamente de la mesa del agua? Entiendo que llevan 46 sesiones, que han entregado algunos productos. ¿Cuál, digamos, sería el punto de término de la mesa, o si es que esta mesa se pretende proyectar? Porque sería interesante también que esta comisión pudiese ir asistiendo. Entiendo que es prerrogativa del presidente designar quienes participan, pero para ir también teniendo un reporte de lo que está sucediendo, porque me da la impresión de que muchas cosas de las importantes que suceden fuera de la mesa del agua, digamos, como que todo se articula allí. Entonces, la importancia que tenga esta comisión también viene mucho respecto de lo que esa mesa defina y también de las urgencias que le coloque el gobierno a ciertos proyectos de ley. Y solo lo señalo, y esto es una forma súper honesta y sincera de evaluar también el Congreso en sí. Yo no sé si la Comisión de Recursos Hídricos de esta Cámara sea muy útil, digamos, para solucionar algunas cosas. Entonces, como para darle una utilidad, creo que debiésemos al menos tener algún tipo de relación con ese espacio que justamente es de donde nacen las propuestas para luego nosotros comenzar a tramitarlas, al menos lo que tiene que ver con los proyectos de ley. Presidente.
Perdón, adelante, diputado Álvarez. Álvarez. Adelante, diputado Álvarez. Está en sala. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, por el espacio. Saludar al ministro Moreno, quien ha hecho una presentación de un trabajo que se ha venido realizando ya hace un tiempo y que hoy en día muestra 12 pilares estratégicos importantes para el desarrollo del recurso hídrico de nuestro país. Solamente tendría la siguiente pregunta, que tiene que ver porque cuando uno ve las 12 líneas, los 12 lineamientos, y como usted bien lo decía, ministro, aquí no existe una bala de plata que esto vaya a resolver todo, sino que es el cómo se empieza a ejecutar e implementar estos 12 lineamientos estratégicos. Sin embargo, no sé si hay como una carta Gantt, un cronograma, porque, por ejemplo, el tema de la institucionalidad, me imagino que va a ser muy importante, priorizado, para que podamos avanzar en otros de los lineamientos que están establecidos, porque desde esa institucionalidad, por ejemplo, surge el tema de la información y varios de los puntos que están planteados ahí. Entonces, si hay un cronograma de implementación de estos lineamientos, de manera tal que también esto va a tener una consecución con proyectos de ley y con distintos avances que podamos ver de aquí, ojalá, hacia fin de año. Eso, ministro, muchas gracias. Ministro. Bueno, muchas gracias, presidente, y a aquellos que hicieron las preguntas. Yo diría que todas son parecidas. Decir que en el caso de la Mesa Nacional del Agua, originalmente en la convocatoria que se hizo se pensaba que esto era una cosa que debía durar un año. De verdad lo hicimos sin tener una información, sin tener, digamos, la total seguridad de cuánto tiempo íbamos a necesitar. En la práctica, esto se ha extendido, digamos, más de un año. Llevamos un año y 5 meses o 6 meses. Todavía nos quedan algunos temas para poderlo terminar. Nuestro esquema, más que un tiempo definido, por supuesto que está definido en el tiempo del gobierno, obviamente, y por supuesto va a terminar antes de eso, sin perjuicio de que tampoco descarto que un siguiente gobierno continúe con esto, porque yo quiero, digamos, destacar que aquí hay gente, insisto, de diferentes opiniones, políticas me refiero, pero también de diferentes ubicaciones dentro de lo que es el tema del agua. Gente que son pequeños usuarios, pequeños agricultores, grandes agricultores, gente que está en el tema de los APR, gente que son académicos, o sea, gente que mira este problema, gente que está en la sanitaria, o sea, hay gente muy diversa, aparte de que hay, insisto, personas que son parlamentarios interesados en este tema. Y desde ya hay 5 o 6, digamos, ministros, y están los directores de todas las entidades relevantes en materia de agua. Y hemos escogido, no es que yo he escogido, todos los integrantes hemos escogido hacer un trabajo en silencio. Este es un tema, el agua, yo quiero ser bien franco, que hoy día, digamos, es de mucha relevancia para las personas, que tiene muchas pasiones porque hay muchas personas que lo están pasando mal y que, digamos, lo que quieren es que le resuelvan el problema, y por supuesto que eso es tarea de todos los días, pero también hay que tener un lugar como es esta comisión, como es esta mesa, donde hay que discutir cuáles son las mejores soluciones para resolver los problemas de mediano y largo plazo. Entonces, la mesa ha resultado ser algo muy útil, ha resultado ser un lugar de conversación y de discusión que ha aclarado muchos puntos, que ha permitido tener muchos acuerdos en materia del diagnóstico y en muchas ocasiones también respecto de las soluciones. Y por esa razón entonces que se ha ido validando y ha ido llevando a que se prolongue un poco más en el tiempo. Nosotros nuestra tarea la consideramos terminada más que en una fecha en particular, en la medida en que tengamos una solución, una proposición para cada uno de estos 12 puntos que he mencionado, ya sea porque la tengamos nosotros o porque consideremos que lo que se está discutiendo en el Congreso o el trabajo que está haciendo alguna otra entidad ya lo tiene resuelto, ¿no? Para completar eso de ahí, para ir a lo que preguntaba muy bien la diputada Sandoval respecto a los reportes, nosotros
tiene ella toda la razón. En la mesa, en la página web están, digamos, una serie de informaciones, pero no hay un reporte de cada una de las cosas con detalle, redactado, ¿no es cierto? Y a veces con informaciones. Cada una de las cosas va a tener un reporte, y la razón es que hay 20 y tantas personas que son miembros, y por lo tanto lo que se hace después de llegar a los acuerdos, se hace acuerdo, ya sabemos que tengo un acuerdo, pero después hay una comisión, un grupo de personas dirigido por Oscar Cristi, que está aquí, que es el director general de Aguas y quien hace como el secretario ejecutivo, digamos, de la mesa, quienes están redactando esos informes, y luego se le entrega, digamos, a cada uno de los integrantes para ver que uno ha sido realmente fiel a lo que ahí se discutió y lo que se piensa, y ese reporte va a estar disponible públicamente para los integrantes, pero también para todos en la página web. Y desde ya, por supuesto, si hay algún tema en particular que te gustaría tener, digamos, información anticipadamente, en fin, Oscar Cristi, que está aquí, así que está a tu disposición para poderles entregar a la diputada Sandoval o al presidente o a cualquiera de los integrantes la información más de detalle y los informes más de detalle del tema que ustedes estimen conveniente, pero luego de eso va a estar disponible para todo el mundo, digamos, también informes para cada tema. Respecto bueno, decir que el presidente hizo un comentario, no sé si era una pregunta o una cosa retórica, digamos, que él pensaba en su mente. Dijo, no sé si la Comisión de Recursos Hídricos será útil para resolver los problemas. Yo quiero decir que yo creo que es extremadamente... Una pregunta muy honesta, la verdad. No, yo sé. Por en estos 4 años de parlamento, mi primer periodo... Y por eso yo creo que fue casi una pregunta al espejo, pero yo por eso no la quiero dejar pasar, porque creo, Diego, que es una pregunta que para mí tiene una respuesta súper clara. Yo creo que es extraordinariamente útil. Por las dos razones que voy a mencionar. La primera es porque este es un problema insoslayable. O sea, esto no es una cuestión, no es una cosa que uno diga, oye, mira, discutimos o no discutimos si cambiamos la ley de, no tengo idea, del matrimonio, digamos, de tal tipo, o de los derechos de tal cosa, que lo podemos hacer este año, o si lo cambiamos el otro, y hay distintas opiniones. No, aquí lo que tenemos es una cosa que nos está cayendo encima, y que si no tomamos acción, no vamos a ser capaces de resolver el problema. O sea, si nosotros no tuviéramos tomado acción, hoy día tendríamos las ciudades de Chile sin agua y tendríamos racionamiento en las ciudades. Esto no es una cosa que tengamos una opción, tenemos que tomar acción. Por supuesto que hay un montón de cosas que dependen del Ejecutivo, del anterior y del que viene, pero hay una serie de cosas que dependen, digamos, de modificar elementos que nos permitan tener las capacidades de enfrentar un cambio de la magnitud del que estamos hablando, y que además no es una emergencia. Por lo tanto, las normas de emergencia que estamos ocupando hoy día no nos permiten, digamos, resolver el problema necesariamente de largo plazo. Y eso, en particular, en ciertas zonas, como son las zonas rurales, como son las zonas más débiles, requieren una nueva visión del problema, requieren también no cometer errores con esa nueva visión, requieren entender que algunos de los cambios legales que se hicieron están entrando y que van a tener un efecto muy positivo. O sea, tener una visión, y particularmente, voy a la segunda razón, necesitamos trabajar en conjunto. O sea, yo en esto, el presidente bien lo dijo, al gobierno le queda un año, pero a este problema no le queda un año. A este problema, sea el que sea, los que estén después de nosotros, después de ustedes como diputados, después de este gobierno, el próximo presidente, los próximos ministros, los directores de agua y así, que van a ser necesariamente estas personas, sean los que sean, se van a enfrentar a la misma realidad. Y van a tener que tener una cosa donde tengan algún trabajo avanzado, y van a tener que hacer cosas y van a tener que entregarle al que sigue, porque la transformación que Chile necesita en esta materia no es un trabajo de unos meses ni siquiera de un poco de años, requiere una transformación muy importante, y esto está afectando en algunos casos dramáticamente la vida de las personas, y todo indica que lo va a seguir afectando. No hay ninguna razón para pensar que esto se va a arreglar solo. Pero si no lo arreglamos juntos, no lo vamos a poder arreglar. Entonces, estas son las cosas en las cuales me parece uno puede mirarlas objetivamente y decir, bueno, ¿de qué manera lo resolvemos de la mejor manera? No quiere decir
que vamos a estar de acuerdo en todo. Por supuesto que podemos tener cosas en que no estamos de acuerdo, pero esa es la idea de la Comisión de Recursos Hídricos, esa es la idea del Congreso, esa es la idea de poder conversar, pero aquí hay poco para la galería, aquí hay que buscar, digamos, las mejores soluciones y ver de qué manera lo enfrentamos. Entonces, yo creo que la Comisión de Recursos Hídricos es muy útil, puede ser muy útil, puede ser muy inútil también, naturalmente, pero eso siempre es cierto. Pero creo que puede ser muy útil, puede tener, digamos, un efecto muy positivo, como por ejemplo lo ha tenido la Mesa Nacional del Agua. Ahora, respecto del proyecto de ley de organización de usuarios, nosotros lo tenemos prácticamente listo, está en la última revisión de, digamos, de esta Mesa Nacional del Agua, de algunos, digamos, consultas que hemos realizado con distintas partes, pero está básicamente ya redactado y poderlo entregar, así que yo creo que, si bien no creo que vaya a estar este mes, pero este mes probablemente va a estar lo de la nueva institucionalidad, pero a continuación de eso vamos a tener un proyecto de ley de organizaciones de usuarios muy prontamente. Y la pregunta respecto a la Carta Gantt de cómo avanzar, bueno, más o menos creo que es el resumen de lo que ya mencioné en la respuesta anterior, es decir, tenemos esta Mesa Nacional del Agua, le queda poco, resultan de ahí, digamos, todas las iniciativas legales que ya mencioné. La primera de todas va a ser este cambio importante, digamos, en la institucionalidad, que cambia el ministerio, crea este comité de ministros, crea el Consejo Nacional del Agua, crea el panel de expertos del agua, una nueva institucionalidad para enfrentar este problema grave que tenemos del cambio hídrico que tenemos hacia adelante. En segundo lugar, también hay que hacer cambios como el cambio del proyecto de ley de la organización de usuarios. También hay que hacer, eso va a ser probablemente al mes siguiente o algo por el estilo. Vamos a tener algunas cosas que no son nuevos proyectos, pero que van a volver a la Cámara, como es el caso del Código de Agua, un código que es muy importante para el tema de la distribución y la gestión del agua, donde, digamos, está todos los derechos de las personas, pero también, digamos, las atribuciones de las autoridades, en fin, donde yo creo que se ha hecho un avance importante, pero que va a haber que contrastarlo, digamos, nuevamente, digamos, en una comisión mixta, y que en el caso del Senado, yo diría, insisto, creo que probablemente la próxima semana vamos a terminar y va a ir a la sala, y después no creo que demore mucho la discusión en particular, porque ya está bastante hecha. Y así, o sea, esa es, digamos, la carta. Y lo otro son muchas cosas que tienen que ver con acción. O sea, hay cosas que hay que hacer en las ciudades con los planes de desarrollo, que es la pregunta del presidente respecto de cuáles son las inversiones que se están haciendo en las ciudades o se van a hacer en las ciudades para asegurar, digamos, los recursos hídricos, cuáles son las inversiones que se van a hacer en los campos. Ahí yo creo que nosotros en un tiempo no muy largo también vamos a presentar un plan, digamos, de mediano plazo para resolver el problema del agua potable rural en una forma más clara y definitiva, digamos. Hoy día estamos aumentando enormemente los recursos, pero creo que hay que tener una perspectiva, digamos, de cuándo podemos tener una realidad radicalmente distinta a la que tenemos hoy día. Es que yo creo que eso es lo que más o menos va creando la Carta Gantt, estos 12 puntos y cómo se van articulando en base a lo que ya hay y la implementación de leyes que el Congreso ya dictó, porque yo creo que a veces la gente no tiene, a veces ni siquiera los parlamentarios, me da la impresión, tienen la conciencia de que algunas de las cosas que hicieron todavía no dan sus efectos, están recién entrando en vigor, o sea, y se dicen cosas que como que hay que dictar una nueva legislación. Si la legislación ya se dictó, lo que pasa es que demoró el reglamento, el sistema de la ley tiene que entra digamos, de a poco, entra por regiones, bueno, da plazos para que la gente se adecue, bueno, pero todo eso va a dar resultados porque están bien orientados, no es que uno esté de acuerdo en todo, pero en general están bien orientados y se engarzan bien con el problema general del cambio en la disponibilidad hídrica que tiene Chile. Así que, en resumen, presidente, a disposición, creo que, insisto, la mesa
de la Comisión de Recursos Hídricos puede ser extremadamente útil. Nosotros tenemos la total disponibilidad de trabajar con ustedes. Estamos a disposición para entregarles toda la información que requieran, tanto la que han pedido aquí o la que necesiten más adelante. Abiertos a todas las solicitudes que pudieran tener o ideas que puedan hacer, y tenemos una tarea en común que yo creo que la gente no ha tomado conciencia de la importancia, porque han habido otras prioridades que son muy relevantes, como la enfermedad, por ejemplo, pero la enfermedad va a pasar, la vacuna, digamos, finalmente vamos a estar todos vacunados, y esto a lo mejor después con el tiempo ni nos vamos a acordar a lo mejor mucho, después de que pasen unos años, pero la escasez hídrica nos va a acompañar por mucho tiempo, mucho tiempo. Ministro, muchas gracias por su presentación. Bueno, agradecer al diputado Álvarez, que está allá en el Congreso, a la diputada Sandoval, al diputado Fuenzalía, y estamos a la espera, por tanto, de el documento respecto del plan de inversión, y también a la espera también de los proyectos de ley. Estamos atentos de la vía por la cual el gobierno va a ingresar estos proyectos, si va a ser por la vía del Senado o va a ser por la vía de la Cámara. Nosotros, y yo particularmente, muy dispuesto a poder tramitar estos proyectos con la mayor celeridad posible. Y allí, solamente para mencionar, y con esto cierro, la Cámara como que divide en tres las prioridades de las comisiones. Esta comisión está en la última prioridad, es una de las comisiones poco importantes, y se ve también por el quórum de los parlamentarios que cotidianamente vienen a esta comisión, y se lo transmito, ministro. Son 13 parlamentarios que debiesen estar conectados en este momento, ya habíamos 4, y eso tiene que ver muchas veces porque los proyectos que comenzamos a discutir, el resto de los parlamentarios no siente que sean importantes. Entonces, para yo poder hacer una carpeta, digamos, de proyectos que sean importantes, que generen debate político, que no necesariamente generen polarización, pero sí que generen importancia para los propios territorios de los diputados que aquí representan, necesitamos colocarle el acelerador a esta comisión. Entonces, por eso sería, y para nosotros está toda la disponibilidad de, en la medida en que usted ingrese un proyecto a esta comisión y tenga urgencia, de seguro que lo vamos a tratar de tramitar lo más rápido posible, y tratar de hacer harto hincapié en las coincidencias, y bueno, las diferencias son legítimas y se votan en la comisión. Entonces, sería importante que también considerara este espacio como un espacio importante para que sea útil justamente frente a la crisis hídrica y a la crisis ambiental que nos aqueja. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, y agradecemos a todos los parlamentarios, por supuesto, al ministro Moreno y a su equipo, a don Jorge Riva y a Oscar Cristi, que los voy a estar whatsappeando por interno para que podamos tener un contacto también directo y podamos coordinar algunas cuestiones. Un abrazo, que estén súper bien. Chao.